Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a esta edición de Meditaciones. Estamos al lunes 20 de julio. En algunos lugares celebran hoy al Divino Niño Jesús en Colombia. Pero hoy la liturgia acá en los Estados Unidos nos presenta la memoria de San Apolinar, obispo y mártir. Vamos a hacer la oración que la liturgia acá nos provee. Dirige a tus fieles, Señor, por el camino de la salvación eterna, que el obispo San Apolinar mostró con sus enseñanzas y su martirio, y haz que por su intercesión, de tal manera, perseveremos en la observancia de tus mandamientos, que merezcamos ser coronados con él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Por ahí hay un refrán que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y a veces, aunque tengamos la evidencia ante nuestros ojos, nos negamos a creer que las cosas son como son. Muestra de esto el Evangelio de Mateo, hoy en el capítulo 12, versículos del 38 al 42, nos muestra la dureza del corazón de los judíos para creer realmente en Jesús. Dice el texto de Mateo: en aquel tiempo le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos: Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Él les respondió: esta gente malvada e infiel está reclamando una señal, pero la única señal que se le dará será la del profeta Jonás. Pues de la misma manera que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esa gente y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay alguien más grande que Jonás. Y la reina del sur se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenará, porque ella vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien más grande que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace unos días estaba viendo un video en YouTube acerca de el Cristo de la fe y el Jesús histórico. Y muy bien elaborado y todo, pero realmente en algún momento del video me di cuenta de que las conclusiones a las que estaba llegando el autor de este video cuando hablaban de el Jesús histórico estaban como tiradas de los pelos, tratando de demostrar quién era el Jesús de ese que habla la historia y tratando de justificar, tampoco sin ninguna base teórica creíble, de por qué se decía que él supuestamente había resucitado, y más aún inventando una teoría bastante tirada de los pelos también de su supuesta ascensión a los cielos, ya que si él resucitó tendrían que haber encontrado el cuerpo y no podía estarse apareciendo todo el tiempo por tiempo indefinido. Así que inventaron, según el autor de este video, una ascensión a los cielos hasta que él venga. Todo esto me llevaba a mí a pensar de que los que se niegan a aceptar en que Jesús es Dios tienen que encontrar la manera de desacreditar la existencia real de Jesús. Y me hizo pensar mucho acerca de lo que esta lectura nos dice. Los fariseos le decían: queremos verte hacer una señal prodigiosa. ¿Cuántas más señales iba a hacer Jesús? Estos hombres habían visto cómo Jesús levantaba a los muertos, cómo Jesús sanaba a los enfermos incurables, cómo Jesús devolvía la vista a los ciegos de nacimiento, cómo Jesús hacía prodigios delante de sus ojos, y aún así no creían. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Realmente la figura de Jesús ha sido muy controversial, y hay personajes de la historia que son menos creíbles de su existencia
que lo que ellos dicen acerca de Jesús. Por ejemplo, el mismo Julio César. Nadie duda de la existencia de Julio César como emperador romano, y las evidencias que tenemos de la escritura, evidencias de libros, de textos que hablan de ello, datan de unos 1000 años después de su muerte, y son poquitas. Sin embargo, las evidencias que tenemos de Jesús son muchas. Incluso hay evidencias no bíblicas de algunos historiadores romanos, incluso como Tácito y Cetonio. Y si no creemos en los romanos, pues vamos a las evidencias de los judíos, como por ejemplo Flavio Josefo, que era un respetado historiador judío, que habla de un hombre que hacía obras portentosas, milagros incluso. Pero también es cierto que la cantidad de evidencias que tenemos del Nuevo Testamento son enormes. Por ejemplo, hay aproximadamente 5000 copias del Nuevo Testamento en el original griego, y unas 10,000 copias de la traducción latina, que datan del año 130 después de Cristo. Son bien antiguas y bien cercanas a la presencia de Jesús entre nosotros, y aún así se sigue dudando. Por lo tanto, hermanos, y aún así, la misma evidencia de los discípulos, si Jesús fue un personaje ficticio, ¿por qué valía la pena derramar la sangre por él? ¿Por qué valía la pena morir por él? ¿Por qué valía la pena dejarlo todo por alguien que era un invento? Si Jesús no existió, ¿por qué vale la pena dejar su familia, salir de su comodidad de su casa y atreverse a ir a lugares desconocidos por algo que supuestamente era un invento, una ficción? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero la respuesta a todo esto, o la verdadera pregunta a todo esto es: ¿quién soy capaz yo de decir que es Cristo? Más allá de lo que los historiadores y los escritores famosos quieran hacernos ver acerca del Jesús histórico, del Cristo de la fe, ¿quién dices tú que es Jesús? Porque quizá este debate siga adelante por toda la vida. Cuando yo era un adolescente, más o menos, me acuerdo que fui al cine y estaban pasando una historia bastante controversial, por cierto, que la protagonizó Antonio Banderas, que se llamaba El Cuerpo. Supuestamente habían encontrado una tumba en donde se hallaban los huesos, el osario con los huesos de un Jesús, hijo de María, hijo de José. Sin embargo, cuando vi esa película, yo era un adolescente más o menos, era simpático darnos cuenta de que Marías y José y Jesús eran nombres bastante comunes en la época en que Jesús vivió y en ese lugar donde él existió. Por lo tanto, era improbable que hubieran encontrado la tumba de el Jesús de quien nosotros nos confiamos, el Jesús del que nosotros creemos. Por lo tanto, vamos a ponerle cabeza a todo esto. La gente seguirá buscando razones para desacreditar, y cada vez más aparecen películas y series que tratan de hacernos ver que Dios no existe, que la iglesia es la mala, que todo lo que tiene que ver con fe y religión es simplemente oscurantismo medieval, y que la iglesia solo quiere hacernos creer en ciertas doctrinas para dominarnos, y que todo eso tiene que desaparecer. Es increíble la cantidad de películas que pueden aparecer, que lanzan frases, ya no digo subliminales porque están bastante claras, acerca de la no existencia de Dios, de que cada quien tendrá a Dios, un Dios en quien creer, que el yo es el Dios para cada quien. Y no te extrañes, porque cada vez vemos más como el hombre se diviniza y la norma moral para cada quien la tiene su propia subjetividad. Lo que es bueno para mí es bueno para mí, y lo que sea malo pues será malo, pero puede que lo que yo veo como bueno no sea bueno para ti, y lo que para mí sea malo no sea malo para ti. Hemos caído en un subjetivismo terrible. Es una dictadura del relativismo, como bien lo decía el Papa Benedicto XVI, y fue bien acertado y bien atinado cuando habló de estas cosas que estamos viendo ahora con pasmosa realidad y crueldad. Todo lo que está pasando en las iglesias, todo lo que está pasando en el mundo, me ha hecho pensar mucho. Ayer veía cómo ardía una iglesia
antigua, muy antigua en Francia, habiéndose cumplido apenas un año del incendio de Notre Dame. Y yo decía, este ataque contra las iglesias antiguas en Francia, precisamente en la hija consentida de la iglesia, como se le decía en la antigüedad, esto no puede ser una casualidad. Estos ataques que han habido incluso en los Estados Unidos contra las imágenes católicas, contra las imágenes de los santos, y no solo aquí, sino en países también de Latinoamérica, este ataque parece programado. Parece que no es obra de la casualidad, ni solamente que ocurren como un motivo, digamos, desasosiego, algo impulsivo, causado por algún descontento temporal, etc. Tiene que ser programado. Esto se veía venir. Esto estaba ya escrito. Esto no es casual. Esto es un ataque decidido contra la iglesia, contra Jesús, contra todo lo que tenga que ver con él. La figura de Jesús sigue siendo ahora odiada, sigue siendo signo de contradicción, y todo lo que tenga que ver con él, los sacerdotes, la iglesia, el papa, los santos, toda la doctrina va a ser atacada. Tenemos que prepararnos, porque ciertamente estamos viviendo tiempos de persecución, pero esto no debe asustarnos en lo absoluto, sino afirmarnos y reafirmarnos en nuestra fe. Cuando la iglesia más es perseguida, más frutos de santidad habrá de dar. Por lo tanto, preguntémonos hoy realmente, ¿necesito yo signos para creer en Jesús? ¿Qué más signos nos va a dar? Nosotros ya tenemos el signo de su muerte y resurrección. Ese ha sido el gran signo, el de Jonás. Duró 3 días en la tierra y resucitó al tercer día. Ese es nuestro signo. De allí nos apoyamos. En Él creemos y toda su palabra ha permanecido hasta nuestros días. Y nosotros creemos y confiamos en su palabra. Y también su palabra en Mateo ha dicho claramente que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Así que estemos tranquilos y confiados que el Señor saldrá victorioso y Él nos dará la fuerza para resistir en estos tiempos difíciles de prueba y de persecución. Así que ánimo, hermano, ánimo, hermana, no te aflijas. Son tiempos duros, pero como dice Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 4, todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Hemos llegado a los 1000 seguidores. Gracias por este apoyo, porque con ese número ya podremos transmitir muchas cosas en vivo. Muchas gracias por este apoyo. Que el Señor los siga bendiciendo. Chao, chao.